Bien, hola a todos y todas. Vamos a continuar con la clase del profesor Rodrigo Palomo, que estamos en la última clase sincrónica, terminamos viendo lo que es negociación colectiva, así que sin más que decir por mi parte, los dejo con el profesor Palomo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos nuevamente. Vamos a continuar hoy día en esta revisión, un poco apretada, ¿verdad?, por este tiempo que tenemos, de lo referido a la libertad sindical y particularmente lo que tiene que ver con la negociación colectiva. En la clase del martes estuvimos primero revisando algunas cuestiones panorámicas sobre la libertad sindical. Seguramente ustedes ahí recuerdan que vimos fundamentalmente cuál era el contenido de la libertad sindical, cuáles eran las principales bases para poder entender y valorar un sistema de libertad sindical. Y dentro de esa lógica fuimos distinguiendo también entre los diferentes modelos que podían surgir, ¿verdad?, y establecerse en los distintos países respecto de este derecho. Y particularmente nos fuimos concentrando hacia la segunda parte de la sesión ya, en el derecho a la negociación colectiva, que como recordarán también es una de las tres grandes dimensiones de la libertad sindical, ¿verdad?, a la que se suma luego el derecho a la sindicación o sindicalización, que la llamábamos la vertiente orgánica, y también junto al derecho de acción colectiva, el derecho al conflicto colectivo. Y nos centramos, como les decía, en este derecho a la negociación colectiva como uno de los tres grandes derechos de la libertad sindical. En esa lógica, también insistimos en que una de las características principales de la negociación colectiva es estar involucrada en un derecho de mayor calibre, que es este preciso derecho de la libertad sindical, y eso hace entonces que todo lo que hablemos sobre negociación colectiva deba ser también entendido desde una visión sistémica, desde una versión, ¿verdad?, que exige conectar al derecho a la negociación colectiva en general y cada uno de sus subderechos con el resto del sistema de la libertad sindical. Y para poder organizar un poco todas las normas de la libertad sindical y particularmente de la negociación colectiva que están en el Código del Trabajo, y que decíamos el martes, ¿verdad?, parten desde el artículo 303 en adelante, en una buena cantidad de artículos, ¿verdad?, porque entre medio además agrega toda la regulación de la huelga y algunas menciones al conflicto. Todos esos artículos, ¿verdad?, para poder organizarlos, nosotros pensábamos en estas 5 grandes preguntas, ¿verdad?, que son las que llamamos preguntas clave, y que uno puede hacérselas a cualquier persona, ¿verdad?, que conozca la negociación colectiva en cualquier país del mundo, y puede hacer este ejercicio de comparativo para ver efectivamente las diferencias que hay entre los distintos modelos. La primera pregunta que respondimos la clase pasada era ¿quiénes pueden negociar? ¿Quiénes pueden negociar por las empresas? Que era el nivel de la negociación que está establecido fundamentalmente en Chile. Y también quiénes pueden negociar por los trabajadores, asumiendo, ¿verdad?, esta premisa de que el derecho a la negociación colectiva es un derecho de titularidad individual de ejercicio colectivo, donde evidentemente el sujeto que aparece como con más ventaja para negociar hoy día es el sindicato, pero no es el único posible, ¿verdad? Y tiene todavía la existencia paralela del grupo negociador con los problemas que revisamos en su momento respecto de esa figura. Pero tenemos que avanzar entonces ahora hacia las siguientes preguntas, hacia el qué se negocia o al qué se puede negociar, que sería el ámbito objetivo de la negociación, las materias negociables, luego también el ámbito en que se puede negociar. Esa es una pregunta que yo creo que está en el corazón de la discusión respecto a la negociación colectiva, particularmente cuando valoramos la regulación que hoy día tenemos vigente. Evidentemente alguna cosa tenemos que decir sobre los procedimientos, ¿verdad? Decíamos el otro día que hoy día ya no se define la negociación colectiva como un procedimiento como ocurría hasta marzo del 2017. Hoy día partimos con el 303, que es una norma completamente distinta y que establece el deber de negociar de buena fe, ¿verdad? Hoy día ya no partimos diciendo que esto es un procedimiento, pero en cualquier caso ahora tenemos que hacer alguna referencia a la forma en que se negocia procedimentalmente, por llamarlo de alguna manera. Y también es muy relevante que podamos cerrar hoy día la conversación sobre la negociación colectiva
viendo también algunas cuestiones sobre los efectos de lo negociado, y para eso tenemos que referirnos a los instrumentos colectivos, al fruto de la negociación colectiva, porque efectivamente allí es donde queda entonces esta nueva fuente del derecho. Y estamos respondiendo a estas preguntas efectivamente de acuerdo a la regulación actual, es decir, al actual libro cuarto del Código del Trabajo, que fue sustituido por la Ley 20.940, pero también evidentemente queremos hacer menciones a otros posibles modelos normativos o cómo hemos llegado en definitiva a tener la norma que hoy día tenemos. Vamos entonces a la segunda pregunta. El ámbito subjetivo fue lo que vimos el otro día. Veamos ahora al ámbito objetivo. Y vuelvo aquí a la idea de que esto es las materias negociables. Y sobre esto, ¿verdad? Uno puede hacer una apreciación primigenia, ¿verdad? Uno podría partir diciendo que, al menos en nuestro caso, al menos en el caso de Chile, la negociación colectiva es eminentemente pecuniaria. Básicamente se negocia plata, ¿verdad? Si uno mira el contenido de la negociación colectiva, el fuerte, el grueso de las cláusulas, ¿verdad?, que están en los proyectos que presentan los sindicatos y que están, por cierto, también en las respuestas de las empresas, es plata, ¿verdad? En distintos nombres, bonos, ¿verdad?, reajustes remuneracionales, etcétera, pero básicamente el corazón de la negociación colectiva es fundamentalmente remuneracional y financiero, pecuniario, ¿verdad? A eso me refiero cuando digo coloquialmente que en Chile se negocia la plata, ¿verdad? Y eso que uno podría decir, bueno, pero es natural que efectivamente los trabajadores tengan como principal interés mejorar sus condiciones económicas, no agota, por cierto, el contenido de la negociación colectiva. Y por eso es que es importante ir haciendo mención a cómo ha ido generándose esta definición del ámbito objetivo hasta tener lo que hoy día tenemos en la norma, ¿verdad?, del artículo 306 del Código del Trabajo. La regla general, si uno vuelve a los convenios de la OIT que mencionábamos el otro día, al convenio 87, al convenio 98, y por cierto también con mayor definición el convenio sobre negociación colectiva, en ese caso, ¿verdad?, lo que se plantea respecto del ámbito objetivo de la negociación es una definición genérica. Se puede negociar colectivamente las condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones. Por lo tanto, hay una definición que no se agota solo en la remuneración como el contenido negocial. Ahora, lo especifica. Efectivamente, ya desde el convenio de la OIT se pone en evidencia y se le da énfasis a que la negociación remuneracional es importante. Pero no es el único propósito de la negociación colectiva. Hay muchas otras cosas que podrían negociarse colectivamente y que en países que tienen sistemas de libertad sindical más robustos efectivamente se negocian. Y además la intensidad con que se negocia incluso el aspecto remuneracional. Piensen ustedes, por ejemplo, que en buena parte de los países del mundo el ingreso mínimo mensual no se define por una ley, no es el legislador, ¿verdad?, un órgano heterónomo, quien decide cuál es el ingreso mínimo. Normalmente, cuando hay sistemas de negociación colectiva más robustas, ¿verdad?, es la propia negociación colectiva la que define los umbrales del ingreso mínimo mensual. Y no se hace en términos genéricos, como ocurre en Chile, que es un monto para todos los trabajadores con independencia, ¿verdad?, de la categoría profesional o del sector productivo en que se encuentren. Es una cantidad, ¿verdad? Cuando hay negociaciones colectivas potentes, cuando ya hablemos un ratito más sobre, por ejemplo, los sistemas con negociación colectiva ramal o sectorial, lo que ocurre ahí es que cada sector negocia su propio ingreso mínimo. Y entonces tenemos ahí un contenido negocial que es súper potente. Pero evidentemente pueden negociarse otras cosas, ¿verdad? Pueden negociarse condiciones comunes de trabajo, como dice también hoy día nuestro artículo 306. Entonces esa es la regla general, negociar en definitiva todo lo que las partes quieran negociar. Esa es la puerta de entrada a la definición de lo que estamos ahora comentando sobre el ámbito objetivo de la negociación. Sin embargo, esto ha ido mutando en el tiempo desde ese plan laboral original que surge, ¿verdad?, hacia la década, al inicio de la década del 80, hasta tener hoy día este artículo 306. En el plan laboral original, la comprensión que había ahí era que la negociación colectiva, el propósito que tenía era definir en definitiva cuál era el valor que tenían los trabajadores dentro de una empresa, cuál era el valor de su productividad en definitiva. Y por eso era remuneracional. Se dice expresamente, incluso por José Piñera en la Revolución Laboral, que el propósito de la negociación colectiva es técnico, ¿verdad? Y es básicamente definir el umbral remuneracional que merece cada trabajador en razón de la productividad que le aporta a la empresa.
Y por eso mismo es que se plantea esa regla y inmediatamente se establece un catálogo, eran más de 20, ¿verdad? Cuestiones que estaban vedadas de negociación, que no podían negociarse, un catálogo de materias no negociables, ¿verdad? Y eso permanece hasta que se vuelve la democracia y se cambia entonces esa regla, se reduce o se comprime esa cantidad de materias no negociables hasta tener lo que se tiene hoy día como prohibiciones de negociar, las cuestiones no negociables, que son básicamente hoy día dos. Por una parte, no se puede negociar nada que afecte, ¿verdad? Que toque la potestad jurídica de mando, la capacidad que tiene la empresa de dirigir la empresa, ¿verdad? De regular la potestad disciplinaria y eventualmente de ejercer las variables que tiene el ejercicio del ius variandi. Entonces, eso no se puede tocar por la negociación colectiva y es una declaración genérica. Por lo tanto, en el caso a caso, podremos, ¿verdad?, entrar en conflicto y se podrá plantear en la etapa de impugnaciones y reclamaciones que una determinada cuestión es o no negociable y eventualmente se puede hasta judicializar ese conflicto. Y ahí pueden surgir hartos problemas, ¿verdad? Pueden surgir hartos problemas en el sentido de determinar si una determinada cláusula que pidan, por ejemplo, los sindicatos, es o no materia posible de negociación colectiva. Por ejemplo, si uno pensara en la incorporación de nueva tecnología a la empresa, que se estableciera por negociación colectiva la posibilidad de ejecutar un derecho de consulta, que cada vez que el empresario quiera incorporar una nueva tecnología en la empresa deba consultar a los trabajadores previamente. Uno diría, en principio, que eso es parte de la potestad jurídica de mando del empleador, ¿verdad? El empleador es el que ve cómo ejecuta su proceso productivo y por lo tanto estaría en principio dentro de la excepción del artículo 306. Sin embargo, uno puede empezar a darle una vuelta y puede empezar a darse cuenta que efectivamente esa decisión empresarial tiene un impacto laboral enorme, porque eventualmente la incorporación de nuevas tecnologías puede significar en la práctica que terminemos, ¿verdad?, con puestos de trabajo. Entonces, en esa lógica es cuando empiezan después los problemas prácticos a la hora de definir qué puede entrar y qué no puede entrar en una negociación colectiva. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la posibilidad de subcontratar. Podría negociarse eso, ¿verdad? En el sentido de, mire, vamos a poner una cláusula en que diga que el aseo, ¿verdad?, en la empresa no es una cuestión subcontratable y que tiene que cubrirse con trabajadores internos de la empresa. Una cuestión que seguramente la empresa va a objetar en el sentido de que está vulnerando esta prohibición de materias negociables. Y la otra prohibición, ¿verdad? Decíamos que hoy día quedaron solo dos, es negociar cualquier materia que esté ajena a la empresa. Y eso la verdad es que uno podrá estar en desacuerdo en el fondo, en definitiva, ¿verdad? Que no nos gusta que la negociación ocurra en la empresa, pero calza perfectamente con nuestro sistema de negociación en el sentido de que si tenemos una negociación a nivel de empresa, lo lógico es que el empresario pueda negociar aquello que está en su poder, ¿verdad? Que está en su espacio de acción. Por lo tanto, no podría negociarse algo que exceda de ese ámbito de competencia que tiene también la empresa para poder conceder, para acceder a lo solicitado por los trabajadores. Por lo tanto, ahí vuelvo a la idea de que desde este catálogo grande de más de 20 materias que no se podían negociar, hoy día se sistematizan y se concentran en estas dos. No se puede negociar nada que afecte la potestad jurídica de mando del empleador, ni tampoco nada que suponga una materia ajena a la empresa. Sin embargo, esa otra declaración genérica, esa regla general que planteábamos al inicio, que se pueda negociar cualquier condición común de trabajo o de remuneraciones, se fue agregando o se fue explicitando, mejor dicho, con la reforma de la ley 20.940. Y se le agregan entonces, ¿verdad?, declaraciones respecto de que sí es posible negociar. Y les planteo ahí el segundo párrafo, que es un párrafo nuevo, que entró, ¿verdad?, en abril del 2017 en vigor. Las negociaciones pueden incluir acuerdos, dice la norma, de conciliación del trabajo con responsabilidades familiares, ¿verdad? Lo aclara, dice, esto no es una cuestión que quede dentro de la potestad jurídica de mando, por lo tanto es negociable. Lo mismo con el ejercicio de la corresponsabilidad parental, planes de igualdad de oportunidades y equidad de género dentro de la empresa, acciones positivas para corregir situaciones de desigualdad, acuerdos de capacitación y de reconversión laboral, constitución y mantenimiento de servicios de bienestar, incluso mecanismos de solución alternativa de conflictos, entre otros. Entonces, lo relevante aquí de este segundo inciso del artículo 306 que se incorpora, que es nuevo, que está, ¿verdad?, desde el año 2017, más que
ser una novedad en el sentido de que, ok, desde el 2017 en adelante se pueden negociar estas materias, sirve más para dar pautas de interpretación de las prohibiciones, es decir, cuál es el espacio que hay para interpretar con argumentos, funcionalmente, ¿verdad?, esta regla de prohibición que establece el mismo artículo. Porque en términos de novedad pura, ¿verdad?, la verdad es que poco aporta esta regla. Si uno mira, ¿se acuerdan que el martes decíamos es importante cotejar la norma con la realidad laboral, ¿verdad? Si uno mira las estadísticas del anuario de la Dirección del Trabajo, ¿verdad?, donde aparecen ahí las materias negociables, o incluso si mira la ENCLA del 2014, uno se da cuenta que estas materias ya se negociaban, ya venían estableciéndose cláusulas sobre estas cuestiones, ¿verdad?, con porcentajes evidentemente menores que la negociación remuneracional, pero había cláusulas en un porcentaje relevante, ¿verdad?, de interés en materia de negociación colectiva sobre estas cuestiones. Por lo tanto, no es que ahora, porque el legislador dice que se pueden negociar, desde ahí en adelante vayan a empezar a negociarse. Esto se venía negociando ya en los años anteriores, y la principal virtualidad práctica de que este legislador del 2017 haya explicitado esto es que va a facilitar o está facilitando hoy día la interpretación del alcance de las prohibiciones que mencionábamos recién. Ese entonces es un poco el panorama del ámbito objetivo de la negociación, pero insisto, aunque tengamos cierta amplitud mayor y aunque la ley 20.940 haya explicitado hoy día que hay ciertas cuestiones que antes se tenía dudas si eran negociables o no, sí son negociables, seguimos teniendo, ¿verdad?, una negociación fundamentalmente remuneracional. Ahora, dentro de eso también tendremos que distinguir dos contenidos de la negociación colectiva que después se transforman también en dos contenidos de los instrumentos colectivos, del fruto de la negociación. Por una parte está lo que se denomina el contenido normativo y por otra parte está el contenido obligacional de los instrumentos colectivos. El contenido obligacional son derechos y obligaciones que negocian las partes que están representadas efectivamente en esa negociación. Por lo tanto, puede ser, por ejemplo, que se negocie ahí la concesión de un local adecuado o de facilidades materiales, por ejemplo, para los dirigentes sindicales, o que va a ser la empresa la que va a pagar las horas de trabajo sindical, etcétera. Todo ese tipo de concesiones, ¿verdad?, son cuestiones que se le otorgan al sindicato que negocia o al sujeto colectivo laboral que negocia, ¿verdad? Y eso entonces se denomina contenido obligacional. Son obligaciones que asumen las partes que están negociando, literalmente, ¿verdad? Mientras que todo el resto de las cláusulas son contenido que se llama normativo, es decir, son cláusulas que evidentemente negocia la comisión negociadora, el sindicato, ¿verdad?, que está negociando, pero que van a llegar después todos esos beneficios a todos los trabajadores que están dentro de ese ámbito de negociación. Por lo tanto, a todos los trabajadores afiliados a ese sindicato que alcanzaron a estar dentro de esta cobertura de la negociación colectiva. Por lo tanto, hay una diferencia ahí entre ese contenido obligacional que afecta a las partes negociantes, ¿verdad?, y al contenido normativo, que es el que llega a todos los trabajadores después y que además tiene una aplicación automática, es decir, no hay que modificar uno por uno todos los contratos de trabajo de todos los trabajadores involucrados en la negociación para que se entiendan exigibles y aplicables todas esas cláusulas de un instrumento colectivo que esté vigente, ¿vale? Eso entonces en términos ahí generales sobre el ámbito objetivo de la negociación colectiva. Sin embargo, también hay que poner aquí cierta atención, aunque de nuevo la eficacia práctica de estos pactos ha sido marginal, muy menor, es tener en vista también que la misma ley 20.940 incorporó la posibilidad de negociar condiciones especiales de trabajo. Ahora, lo planteo aquí, aunque el legislador expresamente señala que esta negociación de estos pactos no tiene que seguir, ¿verdad?, las reglas de la negociación colectiva arreglada, que son las que estamos hoy día tratando con mayor detención. Pero es una forma de negociación específica, ¿verdad?, solo para negociar condiciones particulares que son las que habilita precisamente aquí el Código del Trabajo en estas reglas nuevas, ¿verdad?, que están ahí en el artículo 374 y siguiente. ¿De qué se tratan estos pactos sobre condiciones especiales de trabajo? Básicamente es la posibilidad de acordar en aquellas empresas donde hay tasas de afiliación importantes, poder acordar
ciertos, ¿verdad?, beneficios, ciertas condiciones de trabajo que podrían ser, ¿verdad?, beneficiosas para determinados grupos de trabajadores. Particularmente se permiten dos pactos. Por un lado está el que se denomina pacto sobre distribución de jornada semanal, que coloquialmente se conoce como el pacto de 4x3, es decir, poder concentrar la jornada en 4 días para poder descansar 3, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, permite en la práctica también poder aumentar la cantidad de horas de trabajo diario para poder completar la carga semanal de horas. Ese es un pacto que si uno tiene las reglas, o sea, esa es una fórmula, perdón, que si uno usa las reglas generales sobre duración de tiempos de trabajo y de descanso, no podría aplicarse. Por lo tanto, se habilita por esta materia, por esta vía, la posibilidad de acceder a ese tipo de distribución de jornada semanal, siempre y cuando se pacte colectivamente con las reglas que vamos a señalar enseguida. Y el 376, por otro lado, establece un segundo pacto sobre condiciones especiales de trabajo, que es sobre trabajadores que tengan responsabilidades familiares, por ejemplo, los que tengan a su cargo cuidado de un hijo, de alguna persona, ¿verdad?, que puedan efectivamente acceder a este tipo de fórmula de trabajo también específica, y que básicamente permite combinar tiempos de trabajo presencial con tiempos de teletrabajo. Esta es una norma que se aprobó antes de la ley de teletrabajo, por lo tanto era como visionaria, ¿verdad? No, hoy día con la ley de teletrabajo la verdad es que su utilidad va a disminuir aún más porque se podrá hacer uso de la ley de teletrabajo directamente. Pero ¿cuál es el gran problema? En realidad tiene dos grandes problemas esta posibilidad de pactar condiciones especiales de trabajo, ya sea el 4x3 o estas condiciones para los trabajadores con responsabilidades familiares. El primer gran problema es el umbral de entrada a este pacto. Para poder pactar estas dos condiciones, hay que estar en una empresa donde exista una tasa de afiliación igual o superior al 30%, ya sea que exista un sindicato que tiene esa cantidad de afiliados o que exista más de un sindicato que, sumando todos sus afiliados, ¿verdad?, nos dé un 30% de afiliación sindical en esa empresa. Y eso en Chile es súper difícil de conseguir. El otro día mencionábamos, ¿verdad?, como dato general, que la tasa de afiliación sindical en nuestro país bordea el 10%. Por lo tanto, en algunos casos, eso es un promedio, en algunos casos será mayor, en otros casos será menor, pero en cualquier caso, ¿verdad?, tenemos tasas de afiliación que son súper bajas. Entonces, hace difícil ya cumplir con ese umbral de entrada para poder pactar las condiciones especiales de trabajo. Y lo segundo es que pactar estos beneficios o estas condiciones especiales de trabajo no significa que en esas empresas después los trabajadores directamente puedan acceder a esas condiciones. Será el empresario el que va a definir que, existiendo el pacto, podemos o no podemos aplicarlo a una situación particular, por ejemplo, cuando Juanito Pérez quiera regirse por este pacto de responsabilidades familiares especiales o por el pacto del 4x3. Por lo tanto, aun cuando existiera ese 30% que permitiera lograr este pacto sobre condiciones especiales de trabajo, aún le quedaría al empleador la llave para activar ese pacto en un caso concreto o no. Por lo tanto, eso ha hecho que en la práctica, ¿verdad?, aún existiendo esa posibilidad, sea una posibilidad que no se ha traducido en carne, ¿verdad? No se ha hecho efectiva y hay muy poquitos pactos ya y muchos menos, ¿verdad?, de esos pactos que efectivamente se utilicen en la práctica de las relaciones de trabajo. Eso entonces, sobre esta segunda pregunta, que es la que hemos llamado, ¿verdad?, el qué se negocia o cuáles son las materias negociables o el ámbito objetivo de la negociación. Una siguiente cuestión, recuerden ustedes que en cualquier momento si van teniendo dudas o quieren complementar alguna cosa, pueden ir abriendo ahí sus micrófonos y planteando sus observaciones o consultas de inmediato. Otra cuestión, ¿verdad? También aquí en la misma línea de hacer esta visión comprimida de la negociación colectiva, que es muy relevante, es el nivel o los niveles eventuales, ¿verdad?, de la negociación. Es decir, en qué espacio, en qué ámbito se desarrolla efectivamente la negociación colectiva. Y aquí vamos a poder también matizar o ponderar, ¿verdad?, distintos modelos. Por un lado están la distinción entre modelos centralizados y descentralizados, básicamente negociaciones colectivas que ocurren en la empresa o negociaciones colectivas que ocurren a nivel ramal o sectorial, y las fórmulas que son intermedias, las fórmulas híbridas. En este caso,
hay que aclarar, ¿verdad?, que normalmente los modelos que tienen una negociación o que permiten una negociación colectiva de ámbito sectorial, de ámbito ramal, son modelos que tienen fórmulas o válvulas de escape llegando a constituirse en fórmulas híbridas, como las que aparecen ahí, negociaciones colectivas articuladas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la negociación y el nivel de la negociación? En el caso chileno, desde el origen del derecho al trabajo, de hecho desde el proyecto conservador de 1919, que después se consolida en las leyes sociales de 1924, siempre se ha asumido que la negociación colectiva debe ocurrir en el seno de la empresa. Por lo tanto, los trabajadores tienen un derecho a negociar con su empleador, con la empresa en que trabajan, ¿verdad? Eso está desde el origen del derecho al trabajo en Chile. Y ha tenido evidentemente algunas evoluciones e involuciones. Mencionábamos el otro día la ley de sindicación campesina, por ejemplo, que establecía un nivel distinto de negociación, que era el comunal, se negociaba por comunas, no por empresas, ¿verdad? Sin embargo, eso fue una isla dentro de nuestra historia legislativa, y durante el resto de los modelos normativos siempre hemos tenido esta negociación colectiva de tipo empresarial. Pero también ha ido cambiando en el tiempo, ¿verdad? En el plan laboral original, de nuevo, la negociación colectiva era obligatoriamente empresarial, es decir, estaba literalmente prohibida la negociación colectiva por sobre la empresa. Se declaraba nula la negociación colectiva que ocurriera en un umbral, en un espacio más grande que el de la pura empresa. Sin embargo, de nuevo después, con las reformas de la concertación, se elimina esa prohibición de negociar colectivamente por sobre la empresa, pero se mantiene, sin embargo, el deber de negociar en el mismo nivel de empresa. Por lo tanto, de nuevo tenemos una reforma que es más bien un saludo a la bandera, ¿verdad? Porque si bien hoy día no está prohibido negociar colectivamente por sobre la empresa, mantenemos el deber de negociar solo en este ámbito, lo que lleva en la práctica a que el 90 y tanto por ciento de las negociaciones colectivas en Chile se desarrolle efectivamente en este nivel, porque existe el derecho a negociar por sobre la empresa, pero no la obligación de la empresa, ¿verdad? O de las empresas a negociar colectivamente en un nivel que sea mayor al que estamos ahora mencionando. Y eso va generando problemas también, de nuevo, que se traducen en la virtualidad práctica, en la eficacia real de la negociación colectiva. Un primer problema es qué entendemos por empresa, que uno podría decir, bueno, es evidente, la empresa es lo que es y es lo que dicen los papeles, ¿verdad? Pero ustedes seguramente que litigan la mayoría saben que eso no es tan sencillo, que hoy día empresa no es sinónimo de sociedad. Por lo tanto, tenemos problemas relevantes, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a grupos de empresa, a multiroot, ¿verdad? A sociedades, a personas jurídicas o a agrupaciones incluso de hecho, una comunidad de hecho, ¿verdad? Que no necesariamente es sinónimo directo de empresa. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de situaciones, cuando tenemos, no sé, voy a poner casos que están fallados para no arriesgar, ¿verdad?, meter las patas. Pero no sé, cuando vemos el grupo Copesa, en términos de medios periodísticos, que ya han tenido sus demandas, ¿verdad?, de unidad económica, de grupo empresariales, y se les ha efectivamente declarado que son un grupo de empresa, eso cambia sustancialmente el espacio de la negociación. No es lo mismo negociar, voy a poner un ejemplo ficticio, en la sociedad Copesa SA, ¿verdad?, 1, que negociar en la que está al lado, ¿verdad?, en el mismo piso del edificio, pero que tiene una personalidad jurídica distinta. Y eso, ¿verdad?, los empresarios lo tienen súper claro. Muchas veces lo que hacen es fraccionar jurídicamente las empresas, ¿verdad?, para precisamente, por ejemplo, no conseguir en ninguna de esas empresas distintas, que son sociedades distintas, el quórum para formar sindicatos. O para acumular, por ejemplo, las ganancias en una determinada personalidad jurídica, en una sociedad, mientras que la otra sociedad, que es la que contrata a los trabajadores, es la que tiene puras pérdidas, y cuando presentamos el balance, ¿verdad?, es pura lamentación porque está todo en números rojos. Todas esas cuestiones, ¿verdad?, si se fijan, van afectando directamente a la negociación colectiva, porque la negociación colectiva, insisto ahí, solo reconoce un deber de negociar en ese ámbito, en el ámbito, ¿verdad?, empresarial. Por lo tanto, aquí, sin duda, hay que tener a la vista qué entendemos por empresa y cuál es, en definitiva,
este concepto más amplio, más genérico, que incluye a la empresa para efectos laborales, que no es sinónimo, ¿verdad?, de una sociedad y que tiene que reducirse, ¿verdad?, a la discusión que hay hoy día con el artículo tercero y con todo lo que pasa después del 2014 en materia de grupos de empresas. Piensen además cómo llegamos a tener esa legislación, la ley de multiroot, ¿verdad? La responsabilidad, que en principio se le decía responsabilidad indistinta y que después la ley dice que derechamente es responsabilidad solidaria del grupo empresarial, se planteaba en derechos individuales, ¿verdad? ¿Quién paga las indemnizaciones? En definitiva, cuando se despedía un trabajador en el contexto de un grupo empresarial. Y eso pasó desde el 2001. Desde el 2001 todos los tribunales, ¿verdad?, incluso la Corte Suprema, venía reconociendo que las empresas de un grupo de empresas eran responsables solidariamente, indistintamente, como se le quiera llamar, frente al cumplimiento de los derechos individuales de los trabajadores. Pero desde el 2011 hay un hito ahí, ¿verdad? Y hay unas sentencias, particularmente del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago y de un juez en particular, de Álvaro Flores, que empieza a decir, bueno, pero si usamos este criterio para entender que varias empresas formales pueden ser una sola para efectos laborales en materia individual, ¿por qué entonces usamos otro criterio para los derechos colectivos y entonces a ellos sí les decimos que solo se pueden constituir dentro de la respectiva personalidad jurídica? Y quiebra esa lógica y dice, a la misma razón debe existir la misma disposición, por lo tanto también se va a considerar una sola empresa para efectos laborales al grupo empresarial en materia colectiva. Y eso genera un cambio enorme y un nivel de presión tal que apura todo. Y por eso es que tenemos después del 2014 muy rápido esa ley de multiroot que en realidad podría haber surgido en 2001, cuando empezaron las primeras sentencias en esta materia. Eso es importante entonces tenerlo aquí a la vista en la comprensión del nivel de la negociación colectiva, que es lo que estamos ahora comentando. ¿De qué hablamos ahora cuando hablamos de deber de negociar? ¿Por qué es tan importante ese deber de negociar? Decimos, ¿verdad?, que el derecho a la negociación existe en cualquier nivel. En Chile hoy día no está prohibido negociar en un nivel distinto que el de la empresa, pero insisto ahí en esta idea de que el deber está o la obligación está solo en este marco empresarial. El deber de negociar consiste básicamente, ¿verdad? Y está, déjenme mirarles aquí la norma específica en el artículo 337 del Código del Trabajo, que básicamente establece los efectos de la no contestación por el empresario o por la comisión negociadora empresarial del proyecto de negociación colectiva, de instrumento colectivo que le presenta la parte laboral. En términos generales, si no se responde por la empresa dentro del plazo que establece la ley, inicialmente 10 días que se podrían prorrogar a otros 10 días, ¿verdad? Si no contesta dentro de ese plazo, lo que ocurre es una infracción laboral. Y como toda infracción, tiene asociada una multa. La empresa va a tener que pagar X cantidad de dinero por no haber respondido a tiempo. Pero eso es un efecto menor. A la empresa podría, ¿verdad?, no importarle, podría preferir pagar la multa antes que sentarse a negociar con los trabajadores. Y por eso entonces el legislador va un poco más allá y establece una segunda sanción a la no respuesta. Y dice, si usted no responde en 10 días, comete una infracción laboral y por lo tanto tendrá una multa. Pero si deja pasar 20 días, entonces ya no bastará la multa, sino que se va a entender que lo que le solicitaron los trabajadores, usted lo acepta, ¿verdad? Y eso es súper distinto, ¿verdad? Y pone en un espacio súper distinto a la negociación colectiva y obliga, en definitiva, a la empresa a sentarse a negociar, a abrir este espacio de negociación. A eso es lo que se le denomina deber de negociar y, como les decía, está en el artículo 337 del Código del Trabajo. Y ese deber solo se establece en este ámbito, en el ámbito empresarial. Si en cambio una federación de trabajadores que también tiene derecho a negociar colectivamente, presenta un proyecto de instrumento colectivo a la, voy a poner así un caso bien hipotético, a la CPC, a la Confederación de la Producción y el Comercio, o a la SOFOFA, ¿verdad?, o alguna agrupación empresarial, algún gremio de empresarios, el gremio de empresarios puede recibir eso, ¿verdad?, y puede hacer un lulo, ¿verdad?, con eso y guardarlo en el cajón, y no pasa nada, ¿verdad?, porque no hay deber de negociar, no hay una obligación ni ningún efecto a no responder a esa petición, a ese proyecto que se presente por el lado laboral. Esa es la diferencia importante que se plantea entonces y por eso es que las negociaciones colectivas en la práctica, aun cuando existe derecho a negociar en cualquier nivel, solo se desarrollan o muy mayoritariamente se desarrollan
en el ámbito de la empresa o del establecimiento de empresa, si es que la empresa tiene varios establecimientos o varias sucursales. Eso entonces es lo que tiene que ver con la negociación colectiva en el caso chileno y en el ámbito chileno, ¿verdad?, con la negociación a nivel empresarial. Si uno pensara, sin embargo, en otras formas posibles, uno podría decir, bueno, ¿qué de bueno y qué de malo tiene negociar colectivamente en este espacio? ¿Verdad? ¿Qué de bueno o qué de malo tiene negociar colectivamente en el ámbito empresarial? Lo primero, ¿verdad?, que uno podría cuestionar o poner aquí en discusión es que si se limita el ámbito de la negociación colectiva, inmediatamente lo que se limita también es el poder del sindicato que negocia. Si tenemos un pequeño sindicato, como fue la realidad que el otro día, el martes, ¿verdad?, comentábamos, ese es un sindicato que va a tener escaso margen de maniobra en una negociación colectiva y que muy probablemente no tiene capacidad para soportar una huelga, ¿verdad? Y eso nos determina en definitiva la realidad que tenemos con las huelgas en Chile, que hay muy poquitas, que hay muy pocas que se aprueban y muchas menos que se hacen efectivas, y que tienen una duración además que no supera los 7 o 8 días, porque después los trabajadores se ven obligados a volver porque están teniendo una merma remuneracional por ese conflicto. Entonces, eso es una primera cuestión. Y por eso es que cada cierto tiempo, ¿verdad?, se levantan estas voces que dicen, bueno, avancemos hacia una negociación colectiva ramal o sectorial. ¿Qué significa esto otro? ¿Qué significa negociar colectivamente por rama de actividad? Significa que habrá también deber de negociar en este otro espacio, ¿verdad? Habrá, por ejemplo, deber de negociar en el ámbito de los trabajadores del turismo o de la hotelería, por decir cualquier cosa, o del retail, ¿verdad? Y negociarán colectivamente entonces los trabajadores organizados de ese sector, que claramente van a tener un poder sindical muchísimo mayor que el que puede tener el sindicato número 1 de ITES, ¿verdad? Es muchísima la diferencia en que hay una negociación colectiva a nivel de empresa y una negociación colectiva por rama. ¿Cuál es el principal miedo o el principal fantasma que se levanta sobre esta negociación empresarial, perdón, sectorial? El problema es que si se negocia colectivamente con un sindicato potente, que tendrá que ser el sindicato más representativo, un sujeto que se define al efecto, eso puede implicar que las pequeñas y las microempresas, ¿verdad?, que estén dentro de ese sector económico, no alcancen a llegar a cumplir, ¿verdad?, las condiciones que se logren en esa negociación ramal. Porque efectivamente, no sé, vuelvo al caso de la negociación que hubiera en el sector hotelero. No es lo mismo que pueda exigírsele algo a la cadena, no sé, NH o a Hilton, ¿verdad?, a que se le exija eso mismo al hostal Doña Juanita, ¿verdad?, de Pucón, ¿verdad? Son distintas las realidades dependiendo de la empresa que tengamos y la espalda que tenga la empresa para soportar estas condiciones que pueden ser pactadas colectivamente a nivel ramal. Y eso es una realidad. Efectivamente, podemos tener un sindicato súper fuerte que logre, por ejemplo, una determinación en una cláusula que dijera, mire, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores de la hotelería va a ser de 1,5 millones. Y eso no lo logra ninguna hostel pequeño, ¿verdad? Y quebrarían o desaparecerían este tipo de unidades productivas. Pero para eso es que existe esto que llamamos ahora la negociación colectiva articulada. Cuando hay negociación ramal, no es que desaparezca la negociación empresarial. Lo que pasa es que algunas cosas se negocian porque la ley dice que ciertas materias deben negociarse por rama y otras cosas, ¿verdad?, se mantienen en la negociación empresarial y se genera esa sinergia, esa articulación de la negociación colectiva. Y además, en cualquier caso, se establecen estas válvulas de escape que mencionábamos hace un rato y que se denominan jurídicamente descuelgues. Es decir, cuando una empresa demuestra que objetivamente no puede cumplir con los rangos que le pone, ¿verdad?, lo pactado colectivamente por rama, se puede, entre comillas, descolgar de eso que se negoció colectivamente en ese nivel y negociar en su propia empresa, ¿verdad?, una condición de trabajo que le rija directamente a ella. Por lo tanto, por eso vuelvo ahí sobre la idea de que negociación ramal no significa que desaparezca la negociación empresarial, significa que se articulan ambos niveles de negociación y eso es una definición que tendrá que hacerse en cada uno de los sistemas jurídicos. Otra cosa relevante aquí también con los niveles de la negociación colectiva tiene que ver con el nuevo espacio que hoy día se da a la negociación colectiva o por sindicatos interempresas. El otro día mencionábamos que habían 4 tipos de sindicatos nominados, establecidos por el Código del Trabajo.
el sindicato de empresa, el sindicato interempresa, el de trabajadores independientes y el de trabajadores eventuales o transitorios, ¿verdad? El sindicato interempresa ha adquirido cierta mayor brillo, ¿verdad? Se le mira con mayor entusiasmo después de la reforma de la ley 20.940, precisamente porque se los hizo titulares de la negociación colectiva con deber de negociar en determinados casos. El sindicato interempresa, recuerden ustedes que es el que afilia a trabajadores de empresas distintas. El nombre ya lo parece indicar, ¿verdad? Por lo tanto, el sindicato interempresa puede afiliar a un grupo de trabajadores de la empresa A otro grupo de trabajadores de la empresa B, a otro grupo de trabajadores de la empresa C, y así, ¿verdad? Y lo que dice la negociación colectiva por sindicatos interempresa es que ese sindicato que afilia a trabajadores de distintas empresas podrá ser un sujeto que negocia con cada una de ellas, pero independientemente. O sea, lo que permitió la ley 20.940 no es una negociación, entre comillas, sectorial, que involucre a más de una empresa o que sobrepase la empresa, sino que habilita a un sindicato que tiene afiliados de distintas empresas a negociar colectivamente con cada una de esas empresas donde tenga trabajadores afiliados. Por lo tanto, es como una suerte de negociación pulpo, ¿verdad? Varias negociaciones que podrían correr en paralelo, no es que haya una gran negociación. Sin embargo, y le pone, por cierto, una pila de requisitos a poder llevar adelante una negociación de ese tipo. Exige que las empresas sean del mismo rubro de actividad, exige que en cada una de esas empresas se tenga una cantidad de afiliados que al menos permita el quórum para constituir un sindicato, hace distinciones también por el tamaño de la empresa, si es chica, si es mediana, si es grande, etc. Pero lo relevante ahí, y por eso es que hoy día el sindicato interempresa, digo, tiene un nuevo brillo, es que ahora el sindicato interempresa pasa a ser un sujeto de negociación posible, que es más grande, más potente que un sindicato que esté metido adentro de una de las empresas, ¿verdad? Y podría entonces ser el sujeto que lleva adelante una negociación siempre que se cumplan con todos los requisitos que establece hoy día el Código del Trabajo en el artículo 364. Eso entonces también ahí es importante para despejar dudas. Cuando hoy día se habla de la negociación por el sindicato interempresa, no es que ese sindicato se pueda sentar a negociar conjuntamente con todas esas empresas donde tiene afiliados, sino lo único que le permite el Código del Trabajo es que negocie colectivamente, ¿verdad?, con cada una de esas empresas, pero con cada una de ellas por separado. Por lo tanto, puede lograr un instrumento colectivo con la empresa A, puede no lograr nada con la empresa B, en la empresa C puede haber una huelga, ¿verdad? Porque son, insisto, negociaciones distintas una de otra, y lo único que tienen en común es que tienen a un mismo sujeto negociando, al mismo sindicato negociando por la parte laboral. Y a eso es lo que se le denomina negociación pluriempresarial. Esta negociación que yo digo coloquialmente, negociación pulpo, ¿verdad? Son muchas negociaciones, algunas con brazos más cortos, con brazos más largos, ¿verdad?, que otras. Eso entonces sobre la tercera pregunta, sobre cuál es el nivel, cuál es el ámbito en que se desarrolla la negociación colectiva. Y ahora llegamos a la cuarta pregunta, ¿verdad?, que es la de los procedimientos de negociación. Aquí también ha ido habiendo cierta evolución respecto de cómo negociar, de cuáles son los pasos para negociar, cuáles son los plazos también para negociar. Hemos tenido, ¿verdad?, varios procedimientos distintos, pero que hoy día se reducen básicamente a dos: a los procedimientos reglados y los procedimientos no reglados de negociación colectiva. Hasta marzo de 2017 había uno intermedio, que era el que se le denominaba semi-reglado, y era el que se establecía para los grupos negociadores. Cuando negociaba un grupo negociador, tenía que hacerlo, ¿verdad?, por este procedimiento específico que era el no reglado. Pero cuando se desaparece, ¿verdad?, o cuando se eliminan las menciones al grupo negociador del Código del Trabajo, desaparece también su procedimiento, generando ahí uno de los principales problemas que mencionábamos el martes: cómo tienen que negociar hoy día los grupos negociadores, por el procedimiento reglado o por el no reglado. Por el no reglado no hay ninguna duda de que podrían, y que así efectivamente es como llevan adelante la negociación, pero la discusión es si pueden o no regirse por este procedimiento reglado, que es el que tiene mayores beneficios. Decíamos también hace un rato que la primera regla hoy día de este libro cuarto, parte por ahí el artículo 303, es establecer este deber de negociar de buena fe.
Evidentemente, el derecho del trabajo incorpora principios que son generales, principios comunes del derecho, ¿verdad? Y uno de ellos, por cierto, es la negociación de buena fe o el principio de buena fe en general. Eso, si bien es una declaración genérica, es muy importante y es fundamento habitual de muchas prácticas desleales, ¿verdad? De malas prácticas que ocurren durante la negociación colectiva y que atentan contra la libertad sindical. Cualquier acto que pretenda entorpecer el buen desarrollo, ¿verdad?, de una negociación colectiva, no respetar los plazos, ¿verdad? Incluso hoy día se dice que las respuestas que antes eran habituales de la empresa, se le presentaban 10 solicitudes a la empresa en el proyecto y la empresa decía no a todo, ¿verdad? Eso hoy día muchas veces se cuestiona como una práctica desleal precisamente por este incumplimiento del deber de negociar de buena fe. Y de ahí en adelante entonces empieza a desarrollar el Código del Trabajo una serie de normas que están en el artículo 327 y siguientes, ¿verdad? Y que van desarrollando, como decíamos, hitos, pasos, plazos, ¿verdad?, para llevar adelante una negociación colectiva. Hay muchas formas de poder vislumbrar o de poder estudiar cómo se lleva adelante una negociación colectiva, pero en general uno podría de hecho hacer un recorrido artículo por artículo para poder entender, ¿verdad?, cómo se establece esa negociación, pero ustedes tienen ahí el código y seguramente han leído esos artículos muchas veces, pero básicamente lo que uno puede distinguir aquí son etapas obligatorias que sí o sí van a estar, ¿verdad? O que se van a poner a disposición de las partes en una negociación colectiva, y otras etapas que podríamos decir que son complementarias, adicionales o extraordinarias, le llaman también algunos en algunos manuales, ¿verdad? Dentro de esa lógica de etapas primero obligatorias, tendremos también varios grupos de fases, ¿verdad? O varios hitos agrupados, ¿verdad? Por una parte, está todo lo que ocurre de manera previa a la formalización de esta petición, ¿verdad? Antes de que se genere, ¿verdad?, esta solicitud, este proyecto de instrumento colectivo. Y ahí lo primero que surge es el derecho de información. Para poder negociar colectivamente, para que los trabajadores organizados en un sindicato, organizados en un grupo negociador, puedan plantear su petitorio, su proyecto de contrato colectivo, si estamos en una negociación colectiva arreglada de empresa, lo primero que tienen que hacer es tener cierta información, ¿verdad?, para poder hacer ese petitorio, para saber qué pedir. Seguramente ustedes han escuchado también hablar de las negociaciones con el tejo pasado. El sindicato, si quiere obtener 20, pide 50, porque sabe que la empresa va a empezar a decirle que no va a recortar. Si lo que pretende obtener es 20 y pide 20, va a terminar obteniendo 5, ¿verdad? A eso se le llama, ¿verdad?, la negociación con el tejo pasado. Y lo que genera esa negociación con el tejo pasado es que las negociaciones se hacen mucho más complejas, se pierde mucho tiempo en que las partes lleguen al punto en que efectivamente negocian lo que están dispuestas a conceder, ¿verdad? Pueden gastar semanas en que están, ¿verdad?, haciendo ese ajuste entre el 50 y el 20 que efectivamente es lo que se pretende conseguir. Y eso pasa muchas veces porque se negocia en ciego. Los sindicatos piden, ¿verdad?, porque cree que a la empresa le está yendo súper bien, porque cree, ¿verdad?, que la empresa puede otorgar mucho, pero, ¿verdad?, la empresa, por otro lado, ha resguardado esa información o no ha sido lo suficientemente transparente para poder explicitar cuál es la realidad que tiene en ese momento en que está negociando. Y precisamente por eso entonces es que se potencian de nuevo con la ley 20.940 los derechos de información de los sindicatos particularmente, o en el caso de que negocie un grupo negociador, también del grupo negociador, haciéndolos mucho más fuertes de lo que existían hasta ese momento. Teníamos un artículo 315 hasta abril, ¿verdad?, del 2017, pero era una norma que hacía aguas por todos lados, y básicamente hacía aguas porque no exigía que la información que se entregaba para la negociación colectiva fuera verídica. Por lo tanto, ocurría a veces, y no pocas veces, que lo que entregaba la empresa al sindicato que iba a empezar a negociar era un balance ad hoc para la negociación colectiva. Pero luego tenía el balance real, que era el que tenía los números efectivos, ¿verdad?, que estaban en esa empresa. Y eso desvirtuaba entonces toda la efectividad de este derecho de información, y seguíamos teniendo esta negociación ciega, con esta negociación del tejo pasado, con mucho desgaste entre las partes. Mientras más desgaste tengan ustedes también presente,
mientras más nos cuesta empezar a dialogar realmente en una negociación colectiva, hay mayor espacio para que surja el conflicto, ¿verdad? Para que la relación se tense y para que terminemos eventualmente en un conflicto declarado. Entonces, por eso es que se avanza en este derecho de información, que básicamente significa otorgarle una información básica, mínima, ¿verdad?, a los sindicatos y a los grupos negociadores en su caso, para que puedan enfrentar y preparar su proyecto de negociación. Y ahí hay varias formas, de nuevo, también de enfrentar este derecho de información, pero en el caso nacional, particularmente el derecho de información para la negociación colectiva, que es uno de los tres que hoy día existen. También hay un derecho de información periódica, a informarle todos los años cómo le va a la empresa en materia financiera, y también un derecho de información sobre cargos o funciones, cuánto ganan los gerentes, los subgerentes, ¿verdad? También está hoy día establecido como un derecho de información, pero en particular este derecho de información para la negociación colectiva tiene un contenido distinto dependiendo del tamaño de la empresa, ¿verdad? Entonces, en general, será de nuevo información financiera, los balances, ¿verdad?, del último tiempo, el estado actualizado del costo que tienen los beneficios de un instrumento colectivo, si es que ya se había negociado antes, por lo tanto, cuánto es hoy día lo que valen los beneficios de ese contrato colectivo que teníamos, ¿verdad? Las remuneraciones de los trabajadores, esa es una cuestión novedosa, saber cuánto ganan los trabajadores, que el sindicato pueda acceder a esa información, siempre y cuando esté, ¿verdad?, establecido en el estatuto, y si no está en el estatuto, que se autorice por los trabajadores a acceder a esa información, para no colisionar con la intimidad remunerativa. A lo mejor un trabajador no quiere que sepan cuánto gana, por la razón que sea, pero si está afiliado al sindicato y el estatuto libera, entonces esa posibilidad, se pierde esa indemnidad retributiva. La posibilidad también de acceder a información sobre acciones futuras de la empresa, políticas futuras de contratación, siempre y cuando la empresa no las califique como confidenciales, etc. Todo el catálogo de materias que establece ahí el artículo 315 y siguiente. Ahora, ¿qué es lo relevante de ese derecho de información? Que debería permitir, en principio, que se optimizaran las negociaciones y que efectivamente se perdiera menos tiempo en esta búsqueda del equilibrio real o de la perspectiva de petición real que tienen los trabajadores y las empresas también en materia de conceder. Con esa información se genera el proyecto de contrato colectivo. Vamos a terminar la sesión de hoy día en un rato más, viendo algunas distinciones sobre los instrumentos colectivos y en particular de los contratos colectivos. Pero básicamente el proyecto es el petitorio, que piden los trabajadores a la empresa y le entregan entonces este petitorio con todas las indicaciones o requerimientos que ellos creen justos para poder empezar la negociación colectiva. Se crea, por cierto, la comisión, negociadora, que tiene una peculiaridad también después de la ley 20.940, que es esta ley de cuotas de género, el resguardo de un tercio de la comisión para dirigentes negociadoras mujeres, ¿verdad? Se genera esa comisión y se presenta entonces formalmente ante la empresa. Se genera también ahí el registro o la recepción de ese petitorio. Hay también una regla en el mismo Código del Trabajo respecto de qué pasa cuando el empleador no quiere registrar o cuando no quiere firmar, por ejemplo, la recepción de ese instrumento. Está la posibilidad de la vía administrativa, y empieza a correr en definitiva el plazo para que la empresa también haga su respuesta a este proyecto de negociación. Hay reglas específicas, por cierto, también respecto de la oportunidad, de cuándo se puede negociar, porque no es cuando uno se le antoje empezar a negociar colectivamente, eso tiene también regulación, y dependerá en principio de si había otra negociación antes o esta es la primera que se va a llevar efecto. Si es que nunca se ha negociado, ahí efectivamente se puede empezar a negociar cuando lo defina el sindicato, pero si ya existía un contrato colectivo, vamos a tener una definición de una oportunidad específica que dependerá entonces de cuál era la vigencia, la duración de ese instrumento colectivo anterior, ¿verdad? Y entonces se presenta este instrumento dentro del plazo que corresponda y le surge el plazo de nuevo ahora a la empresa para responder, que ya veíamos era en principio de 10 días, que se puede prorrogar por otros 10 días con el efecto del deber de negociar al día 20. Va después la respuesta, cumplido, ¿verdad? O dentro de los plazos que hemos mencionado, la respuesta del empleador de la empresa a ese petitorio,
que bueno, ahí hay múltiples respuestas. Sí a todo sería el mundo ideal, ¿verdad? Que le pidan 100 y el empleador diga, ok, le doy los 100, hasta ahí llega la negociación colectiva, ¿verdad? Y se suscribirá el acuerdo respectivo, pero eso no pasa jamás, ¿verdad? O muy pocas veces, ¿verdad? Se accede a todo lo solicitado, y entonces lo normal es que haya una respuesta de aceptación parcial, o alguna respuesta del puro piso mínimo de la negociación, ¿verdad? Que básicamente, si es que existía una negociación anterior, sea lo mismo que se había obtenido en esa negociación anterior, eliminando, ¿verdad?, todas las cuestiones remuneracionales. Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver ahí con el deber de negociar, el piso de negociación y la respuesta del empleador en general, donde va a ir también la constitución de su propia comisión negociadora. El empleador tiene además en esa respuesta la posibilidad de impugnar, y lo que impugna básicamente es la nómina de la negociación. Por ejemplo, podría ver que dentro del listado de trabajadores afiliados al sindicato hay algunos de los que estaban, ¿verdad?, en las situaciones que mencionábamos el martes. Por ejemplo, hay aprendices respecto de los cuales se les veta el derecho a negociación, o hay trabajadores de exclusiva confianza, o hay trabajadores que tienen facultades de administración, y entonces impugna la incorporación de esos trabajadores dentro de la nómina. Después, ¿verdad?, surge también un plazo, un tiempo para que sean los propios sindicatos, la parte laboral, la que plantee sus propias reclamaciones, por ejemplo, ¿verdad?, dependiendo de lo que le responda a la empresa, efectuar alguna reclamación respecto de esa cuestión, etcétera. Y se genera entonces ahí, o se consolida ahí, el primer momento de la negociación colectiva, donde se ejecuta en definitiva la discusión de esta negociación que ahora estamos comentando. Y desde ahí en adelante surge lo que se denomina el periodo de negociaciones libres, ¿verdad? O el periodo de negociaciones en términos generales. Y ahí los trabajadores y los empleadores, ¿verdad? La empresa con su comisión negociadora, el sindicato o el grupo negociador con su comisión negociadora, se van a poder reunir todas las veces que quieran, ¿verdad? Con sus asesores, juntos, separados, por grupos, ¿verdad? Ahí hay una negociación, por eso se llama libre, para poder intentar llegar a un acuerdo. Y ahí es relevante también que van a poder ir surgiendo distintas ofertas de la empresa. Y cada una de esas ofertas se va a ir registrando en el registro, ¿verdad?, que lleva la Inspección del Trabajo en materia de derecho colectivo. Y esa última oferta es relevante porque va a ser determinante para después definir si se va o no se va a huelga ese sindicato. Entonces, a medida que vayan avanzando las negociaciones, la empresa va a ir haciendo nuevas ofertas, y es importante ahí que se vayan registrando esas ofertas para poder darle formalidad a este procedimiento, ¿verdad? Pero podría ocurrir que jamás se pongan de acuerdo, ¿verdad? Que se reúnan 50.000 veces, ¿verdad? Y no hay caso. La cuestión se trabó, ¿verdad? No se avanza en esta negociación, y por eso entonces es que el legislador también pone un coto, le pone un límite a este periodo de negociaciones libres, porque de lo contrario podría ser eterno, ¿verdad? Podrían estar negociando hasta el infinito si nunca se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y por eso entonces el plazo de nuevo está determinado por lo que significa la duración del convenio colectivo, del contrato colectivo, del instrumento colectivo en general, que podría haber estado vigente antes, o derechamente le pone un plazo en días si es que es la primera negociación, que normalmente fluctúa entre 45 y 60 días, este plazo del que ahora estamos mencionando. Y eso es precisamente, les digo, para poner un momento final a la negociación colectiva. ¿Qué ocurre cuando se llega a ese tiempo, a esa fecha, ¿verdad? En que ya la cosa no se lograba el acuerdo por la buena, por lo tanto tenemos que pasar a una nueva etapa. Ahí es donde surgen estas etapas adicionales, o pueden surgir estas etapas adicionales. En cualquier momento, ¿verdad?, puede cualquiera de las partes solicitar una mediación voluntaria. Es decir, si ven que la cosa se entrabó, que no está avanzando, cualquiera de las dos partes, el sindicato o la mesa negociadora de la empresa, puede pedirle a la Inspección del Trabajo que lleve adelante una instancia de mediación. Pero como lo dice su nombre, ¿verdad?, la otra parte podría ni siquiera ir a esa instancia de mediación si es que la cosa ya está muy conflictuada. Pero puede pasar también que lleguemos al día 45 o al día 60 sin resultado, y entonces ahí lo que tiene que hacer el sindicato es someter a votación de la asamblea una definición importantísima. Es básicamente, aceptan la última oferta registrada de la empresa, ¿verdad? La última que les ofreció y que está en ese registro de la Inspección del Trabajo,
o de lo contrario prefieren aprobar la huelga. Por lo tanto, ese es el punto de inflexión. Ahí se quiebra, ¿verdad?, esta primera etapa de la negociación colectiva, que es la de negociaciones, ¿verdad? Y ya pasamos a la etapa derechamente de definir si nos vamos a conflicto o no nos vamos a conflicto en ese proceso. Y está entonces regulado cómo se lleva adelante esa definición, si evidentemente se aprueba o sale mayoritariamente la opción última oferta, entonces se acaba la negociación colectiva y se suscribirá el contrato colectivo respectivo, mientras que, en cambio, si se aprueba la moción o la alternativa de la huelga, entonces lo que procederá es hacer efectiva la huelga. Y ahí viene otro tema, ¿verdad? Yo no me voy a meter en huelga porque eso lo van a ver en otras clases, ¿verdad? Entiendo que en las semanas que vienen, pero básicamente se genera ahí un espacio importante dentro de una negociación colectiva, que es la etapa del conflicto, ¿verdad? Que partirá en principio por esta bifurcación que tiene el Código del Trabajo, en el sentido de, por un lado, decir que una cosa es aprobar la huelga, es decir, votar, yo estoy de acuerdo con que haya huelga y no acepto la última oferta, y otra cosa bien distinta es que terminemos, ¿verdad?, con una huelga que se hace efectiva. Yo estuve revisando ahora, antes de entrar a la clase, cuáles eran los datos últimos en el observatorio de huelga, y miré hacia atrás los últimos años, y son más o menos uniformes, no cambian tanto de un año para otro. Los volúmenes, y los voy a redondear, los volúmenes son que en Chile cada año se aprueban, es decir, en la asamblea esta que estamos mencionando, entre última oferta o huelga, se aprueban huelgas en 1000 asambleas, ¿verdad? Se aprueban 1000 huelgas al año, ¿verdad? En nuestro caso, en nuestro país. Sin embargo, de esas 1000 huelgas que se aprueban, que logran la mayoría en la asamblea, solo se hacen efectivas, ¿verdad?, 100 huelgas en Chile. Hay más o menos 100 huelgas al año que se hacen efectivas. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el resto de esas huelgas, esas 900 huelgas que se aprobaron, pero que nunca llegaron a hacerse efectivas, se disolvieron en el camino. Y eso puede pasar por varias razones. Una razón es que precisamente en este espacio que hay entre aprobar la huelga y hacer efectiva la huelga, ¿verdad?, que hoy día son 5 días, ese espacio, ¿verdad?, es el periodo más tenso de una negociación colectiva, porque ahí normalmente la empresa ejerce la mayor presión posible para que los trabajadores efectivamente no hagan efectiva la huelga. Entonces ahí todas las campañas del terror son las que ocurren concentradas precisamente en ese margen de tiempo, ¿verdad? Y por eso muchas veces hay trabajadores que en el papelito, ¿verdad?, en la votación, dicen sí, yo apruebo la huelga, pero a la hora de los que hubo, ¿verdad?, cuando hay que no ir a trabajar para hacer efectiva la huelga, ¿verdad?, aparecen por miles de razones, ¿verdad? Porque cada uno sabe ahí después dónde le aprieta el zapato, hasta dónde puede soportar el conflicto colectivo o qué es lo que se ofreció entre medio, por bajo cuerda, etc. Eso entonces es lo que tenemos por un lado. Y además, en ese mismo espacio de tiempo, se establece también esta otra forma de mediación que antes la conocíamos como buenos oficios, ¿verdad? Y que hoy día pasan a llamarse la mediación obligatoria, pero que básicamente es la misma cosa, donde la obligación evidentemente no es mediar y lograr un acuerdo. La obligación está en que ahora sí las partes deben necesariamente concurrir a este llamado, siempre y cuando cualquiera de los dos solicite esta mediación obligatoria. Pero muchas veces, ¿verdad?, en ese momento se genera entonces un acuerdo, el inspector del trabajo logra componer o acercar las partes en el conflicto y terminamos en definitiva suscribiendo el convenio o el contrato colectivo de que se trate por esa vía. Muchas veces, hay que decirlo también, se utiliza esa mediación obligatoria no porque haya un interés real en mediar, en lograr acuerdos, sino para chutear para adelante la huelga, ¿verdad? Para ganar más días, en el sentido de que la huelga se haga efectiva en un plazo posterior al que le correspondería para poder terminar con esta instancia administrativa. Entonces, y ahí la huelga durará, hoy día no tiene un plazo, antes tenía una duración máxima de 60 días, hoy día la huelga no tiene un límite de tiempo, y la huelga va a durar lo que aguanten los trabajadores en huelga. Y eso depende de muchas cosas, de nuevo, que ya son cuestiones de la situación personal que cada uno de los sindicatos pueda tener para aguantar una huelga, el financiamiento que tengan. Muchas veces los sindicatos, entre los recursos que reúnen por diversas vías, tienen un colchón de dinero para poder suplir remuneraciones para los tiempos de huelga. Pues recuerden ustedes que la huelga tiene un efecto que es la suspensión total del contrato, es decir,
se libera la obligación de trabajar, pero también se libera la obligación de remunerar. Por lo tanto, esos trabajadores que aceptan y que están haciendo uso de ejercicio de su huelga, son trabajadores que no están siendo remunerados. Y que eventualmente después, si es un sindicato que logra un bono, por ejemplo, de término de conflicto, ese bono de término de conflicto puede suplir la remuneración que no logró por esos días, pero podría también ocurrir, que pasa muchas veces, ¿verdad?, que la huelga termina y los trabajadores van a quedarse sin remuneración por los días que duró la huelga. Los sindicatos que logran buenos bonos de término de conflicto son los que uno ve en la tele, ¿verdad? Los sindicatos de la minería que después con el bono se van a comprar el auto. Pero eso pasa ahí nomás, ¿verdad? Por eso el otro día mencionábamos las diferencias que hay entre sindicatos potentes y sindicatos que muy posiblemente van a durar en huelga 2, 3, 5 días, pero después van a decir, mire, yo no aguanto más en huelga porque efectivamente tengo que obtener mi remuneración a fin de mes. Eso es un poco el contexto y en definitiva esta negociación terminará cuando se logre este instrumento colectivo dependiendo de estas distintas situaciones que hemos ido mencionando. Hay otras también, ¿verdad?, la posibilidad de mantener o prorrogar la vigencia del instrumento colectivo anterior por un determinado tiempo o suscribir el piso mínimo de la negociación, que son fórmulas ya específicas que podrían darse en estos procedimientos. Y la última cuestión que quiero comentarles ahí, bueno, ahí aparecen los procedimientos de negociación específicas, el no reglado, como su nombre lo dice, no tiene ninguna de todas estas reglas que hemos visto en la lámina anterior. Hay también algunos procedimientos especiales, ya les mencionaba el procedimiento de los sindicatos interempresa y otros ya muy particulares que son ya minucia de regulación y que más que minucia de regulación son procedimientos que en la práctica no se aplican, ¿verdad? Jamás hay negociación colectiva de trabajadores eventuales de temporada o por obra o faena transitoria, son muy puntuales, casos muy específicos que se pueden ahí revisar. Profe, ¿Sí, Macarena? sí. Hola, buenas Hola, tardes. Macarena. Profe, ¿podría dar un ejemplo de negociación no reglada? Porque me imagino que no tiene ninguna etapa obligatoria. No, efectivamente lo que señala ahí la norma, que es el 309, creo, no, la 314, lo que señala el 314 es que las partes en cualquier momento, ¿verdad?, de su relación laboral pueden liberarse de seguir las etapas de la negociación colectiva arreglada. Por lo tanto, son ellas mismas las que predefinen la forma de negociación. Normalmente se hace una suerte de protocolo inicial de la negociación donde ellas convienen, por ejemplo, el plazo que va a tener esa negociación. Dice, nosotros nos vamos a sentar a negociar durante 2 semanas, por decir alguna cosa, ¿verdad? Y van ellos mismos preconfigurando su propio procedimiento. En general, la negociación colectiva no reglada ocurría poco en Chile, por la misma razón que hemos conversado, ¿verdad?, todos estos 2 días, porque no hay deber de negociar, lo primero, ¿verdad? No hay obligación de la empresa de sentarse a negociar, salvo que convenga esta cuestión con el sindicato, pero además porque como no están los pasos de la negociación colectiva arreglada, quedaba fuera también el derecho de huelga, por lo tanto era una negociación no reglada sin huelga, por decirlo de alguna manera bien así gráfica. Sin embargo, este temor ha ido quedando un poco en desuso con las sentencias que han ido declarando que es posible hacer huelga, ¿verdad?, fuera de una negociación colectiva arreglada de empresa, y que eso se conoce como huelga libertad y que no tiene el efecto de poder terminar los contratos de trabajo. Por lo tanto, hoy día ese punto de la huelga ya está un poco salvado y han empezado a surgir tímidamente todavía negociaciones no regladas, pero insisto, son todavía marginales porque exigen este ponerse de acuerdo de manera inicial. Se trata básicamente de situaciones que ocurren en empresas donde hay muy buenas relaciones laborales, donde hay una conflictividad cercana a cero, por lo tanto pueden efectivamente saltarse el procedimiento y muchas veces esto se reduce a 2 reuniones. Una negociación no reglada son 2 reuniones de los representantes de los trabajadores con los representantes de la empresa y se suscribe el convenio colectivo directamente. ¿Vale, Macarena? No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quería cerrar hoy día solo con algunas cosas sobre los instrumentos colectivos. Creo que me quedan algunos minutitos para darle una vuelta a eso y después podemos abrir una ronda más de preguntas. Hemos hablado hoy día mucho de instrumentos colectivos y de hecho cuando partimos recordábamos que la última pregunta
para poder entender la negociación colectiva era cuál es el efecto de lo negociado. ¿En qué termina la negociación colectiva? La negociación colectiva es para lograr un instrumento colectivo. Y en ese sentido, ¿verdad?, hay que tener algunas ideas respecto del instrumento colectivo que también han ido modificándose con esta ley 20.940, que tienen que ver fundamentalmente con la tipología, con los tipos distintos de instrumentos colectivos que pueden existir hoy día en Chile, y fundamentalmente con la eficacia de los instrumentos colectivos. Lo primero es más simple. Lo primero es cuáles son los tipos de instrumentos colectivos que reconoce hoy día el Código. Por un lado, reconoce los contratos colectivos, los convenios colectivos y los fallos arbitrales. Y por otro lado, hoy día, como le quedó dando vuelta el grupo negociador, le puso derechamente a ese tipo de instrumento colectivo acuerdo de grupo negociador. Además estarían los pactos de condiciones especiales de trabajo, que son estos que mencionamos de responsabilidades familiares y el 4x7. Pero en términos generales, más allá de los tipos de instrumentos colectivos, el primer grupo, la primera pestañita verde o la primera flecha verde, ¿verdad?, contratos, convenios y fallos arbitrales, se reconocen sin ninguna duda como instrumentos colectivos con plena eficacia, es decir, que tienen todos los efectos que vamos a mencionar en un minuto más. Sin embargo, separa el legislador el otro tipo de instrumento colectivo, deja en otro lado al acuerdo de grupo negociador, y eso ha generado lo que mencionábamos el martes, este segundo problema con los grupos de determinar en definitiva lo que está ocurriendo judicialmente, cuánto vale un acuerdo de grupo negociador. ¿Vale lo mismo que un contrato colectivo o tiene una eficacia distinta a un contrato colectivo? Y esa es la segunda gran complicación que están generando hoy día esos instrumentos en particular. Ahora, si uno quiere hacer la distinción genérica respecto de los instrumentos colectivos, también puede hacerlo bien en simple y decir que el contrato colectivo es el instrumento colectivo que deriva de una negociación colectiva reglada, ¿verdad?, que es la que comentamos hoy día, la que se lleva adelante la empresa, ¿verdad?, con todos los hitos que comentamos, mientras que el convenio colectivo es el resultado, es el fruto de una negociación colectiva no reglada. Esa es la gran diferencia entre contrato colectivo y convenio colectivo. Ahora, en la práctica tienen exactamente la misma eficacia. Por lo tanto, solo nos permite saber, cuando a uno le dicen, oye, este es un convenio colectivo, de inmediato, ¿verdad?, uno sabrá que esa negociación colectiva que llegó a ese instrumento fue una negociación no reglada. Mientras que si hablan de contrato, vamos a asociarlo inmediatamente a una negociación reglada. Y en el caso del fallo arbitral, evidentemente es el fruto de un arbitraje, es decir, cuando la negociación deriva en un arbitraje, entonces el fruto de esa negociación será un fallo arbitral. Ahora, lo más relevante, sí, más allá de tener a la vista estas distinciones sobre los tipos de instrumentos colectivos, es la eficacia de los instrumentos colectivos. Y ahí uno puede de nuevo hacer una trilogía de eficacia. Eficacia jurídica por una parte, eficacia personal por otra parte y eficacia temporal finalmente. Y en esta lógica, cuando uno piensa en eficacia jurídica, estamos preguntándonos cuál es el valor jurídico de un instrumento colectivo, de este tipo de acuerdos, ¿verdad? Tienen el valor de un contrato, tienen el valor de una ley, ¿verdad? ¿Cuál es el valor jurídico de un instrumento colectivo? A eso nos referimos con eficacia jurídica. En el caso de la eficacia personal, nos referimos o estamos pensando en a quién llega este instrumento colectivo, a quién alcanza el contenido de este acuerdo, ¿verdad?, que se ha logrado en una negociación colectiva. Eso es la eficacia personal. Y la eficacia temporal, como su nombre lo dice, es desde cuándo y hasta cuándo rige este instrumento colectivo. Y solo algunas ideas generales sobre cada una de esas cosas que nos podría tomar una clase cada una de ellas, abarcarla en términos completos. Pero en el caso de la eficacia jurídica, en Chile existe lo que se denomina la eficacia jurídica real. Es decir, el instrumento colectivo vale más que un contrato, es más que un mero acuerdo de voluntades, pero no alcanza a ser una ley. Por lo tanto, está a medio camino su valor jurídico entre un puro contrato, ¿verdad?, que valga lo mismo que el contrato individual de trabajo, por ejemplo, pero no alcanza a ser una ley. Le falta para ser ley, para ser considerada, ¿verdad?, norma jurídica, le falta esa abstracción, ese carácter general que tienen las leyes, ¿verdad? Sin embargo, el legislador le da a los acuerdos colectivos dos atributos que le hacen ser más potentes que un puro contrato, que son, primero,
La automaticidad, es decir, lo pactado colectivamente, se aplica automáticamente a todas las relaciones laborales individuales de todos los sujetos que participaron de esa negociación. No es necesario modificar uno por uno todos los contratos individuales para que entre a regir entonces lo que se pactó colectivamente. A eso se le llama automaticidad. Y por otro lado, está también la imperatividad, es decir, lo pactado colectivamente rige en esas relaciones individuales de trabajo, ¿verdad? Y no es posible modificar eso que se pactó colectivamente después por la vía individual, ¿verdad? Por ejemplo, que pudiéramos decir que en una modificación contractual individual un trabajador pudiera renunciar eventualmente a lo que se pactó colectivamente, ni tampoco menos, ¿verdad? Podrá alterar eso que se pactó colectivamente por la vía de un reglamento interno de la empresa, por ejemplo, con una pura voluntad unilateral de la empresa. A eso se le denomina imperatividad. Y por eso entonces es que el instrumento colectivo, cualquiera de los que hemos mencionado arriba, ¿verdad? Tiene esta eficacia que se llama real. Vale más que un contrato, ¿verdad? No cuesta muchísimo más romperlo, ¿verdad? Que es lo que podría costar romper un contrato individual de trabajo, ¿verdad? A eso nos referimos, dicho así muy en sencillo, con la eficacia jurídica, que en el caso chileno, insisto, es una eficacia real. Hay otros países, como en Inglaterra, por ejemplo, donde hay eficacia que se denomina social. No tienen ningún valor jurídico los instrumentos colectivos, pero se cumplen porque se consideran pactos de caballeros, ¿verdad? Si eso lo tuviéramos aquí, nadie lo cumpliría, ¿verdad? Entonces, por eso es que el legislador le pone una eficacia jurídica y le pone estos atributos que ahora hemos comentado. En otros sistemas, en cambio, como los europeos, ¿verdad?, donde tienen negociaciones ramales, tienen derechamente una eficacia jurídica total, ¿verdad? Y básicamente se les considera equivalentes a una ley. Y eso es porque tenemos esas negociaciones de tipo ramal, donde los que quedan involucrados en la negociación no son solo los afiliados al sindicato que negoció, sino que todos los trabajadores de ese sector de actividad, por lo tanto cumple con ese carácter general y abstracto que tienen las leyes. Pero insisto, en Chile, eficacia jurídica real porque tienen automaticidad e imperatividad. Luego, a la segunda pregunta, la eficacia personal, es decir, a quienes obligan o a quienes le llegan los beneficios de los instrumentos colectivos, de nuevo hay dos respuestas: eficacia personal limitada y eficacia personal general o erga omnes. Evidentemente, nosotros ya podemos advertir que en Chile tenemos una eficacia personal limitada. Lo pactado colectivamente le va a llegar a los trabajadores afiliados, al sindicato que negoció. Pero a Juanito, ¿verdad?, que trabajaba en la misma empresa, pero que no estaba afiliado a ese sindicato, no le va a llegar, en principio, ese beneficio. A eso se denomina entonces eficacia personal limitada. Y ahí hay una serie de reglas particulares, ¿verdad?, en el Código del Trabajo para definir o para delimitar esa eficacia personal limitada. Por ejemplo, en el sentido de hasta dónde se permite el transfugismo sindical, a que entren y salgan trabajadores del sindicato, que se afilien o se desafilien trabajadores del sindicato antes, durante la negociación colectiva. Podría ocurrir, por ejemplo, que yo soy Juanito, ¿verdad? Y veo que el sindicato está empezando una negociación colectiva y veo que la cosa está bien encaminada, entonces me entusiasmo. Ahora quiero entrar porque eventualmente de esa negociación se va a lograr algo bueno, ¿verdad? Y lo que dice ahí el legislador es: usted afíliese al sindicato cuando quiera, Juanito. Usted tiene la puerta abierta para afiliarse al sindicato siempre que cumpla con los requisitos del estatuto respectivo, pero si usted quiere beneficiarse de lo que se logre en esa negociación colectiva, entonces tiene que afiliarse dentro de los primeros 5 días de la negociación. No puede ser tan fresco de venir a sumarse al carro de la victoria cuando ya estamos en el día final de la huelga, ¿verdad? Y cuando ya el sindicato sufrió todo lo que tenía que sufrir, ¿verdad? Y ahora está obteniendo. Entonces, le dice: si usted se quiere afiliar, afíliese incluso en el último día de la negociación colectiva, pero para beneficiarse del producto de esa negociación, tendría que ser esa afiliación en los primeros 5 días de este proceso. Eso es la eficacia, entonces, personal. ¿Perdón, Tamara? ¿Hay alguna pregunta? No, parece que no. No. Eso entonces es la eficacia personal que llamábamos limitada. Y además hay que considerar ahí
otra fórmula que es la de la extensión de beneficios, ¿verdad? La posibilidad de que lo pactado colectivamente y que ya hemos dicho va a beneficiar solo a los trabajadores afiliados al sindicato que negoció, se extienda también a otros trabajadores ajenos a ese sindicato. Eso hasta marzo de 2017 podía ocurrir, y lo dijimos el otro día también, por pura voluntad del empleador. El empleador decidía si extendía los beneficios a otros trabajadores o no. Hoy día, en cambio, lo que se exige es un pacto de extensión de beneficios. Por lo tanto, para poder extender lo que se ganó en esa negociación colectiva a otros trabajadores ajenos al sindicato, el sindicato que negoció debe concurrir con su voluntad a aceptar eso, ¿verdad? Y podría ser una extensión total, extenderle todos los beneficios, una extensión parcial, algunos de los beneficios, o una extensión total a todos los trabajadores o a algunos trabajadores, siempre y cuando no involucre esa decisión una decisión discriminatoria, ¿verdad? No podemos así a dedo decirle tú me caís bien, tú me caís mal, a ti te lo extiendo, a ti no, ¿verdad? Eso no puede ocurrir, no puede involucrar una decisión discriminatoria en ese sentido. Por lo tanto, las extensiones de beneficio hoy día han disminuido radicalmente, ¿verdad? Normalmente los sindicatos no quieren pactar la extensión de beneficios, ¿verdad? Porque ellos sienten que ellos fueron los que soportaron la negociación, los que eventualmente tuvieron que soportar también el conflicto y los que se expusieron frente a la empresa en este proceso negocial. Por lo tanto, la tasa de extensión de beneficios en Chile, ¿verdad?, desde la entrada en vigencia de la ley 20.940 ha disminuido sustancialmente, ha llevado incluso a que algunos postulen que esto es una suerte de sindicalización encubierta obligatoria, porque básicamente el mensaje que le está diciendo al trabajador no afiliado, la única forma que usted tiene de lograr eso que logró el sindicato es afiliándose al mismo, ¿verdad? Porque no se le va a poder extender el beneficio de otra manera. Y por último, y ahí sí que cierro, es la extensión temporal, desde cuándo y hasta cuándo, y bueno, básicamente ahí también hay mucha minucia, pero básicamente los instrumentos colectivos hoy día, en general, duran entre 2 y 3 años, es decir, ese es el rango temporal que se puede pactar de duración en una negociación colectiva. Hasta, de nuevo, marzo del 2017 había un plazo máximo mayor, hasta 4 años, pero se redujo ese límite hasta 3. ¿Cuáles son los fundamentos de establecer plazos mínimos y máximos de duración del instrumento colectivo? El mínimo es garantizar ciertos, se denominan muchas veces ciertos espacios de paz laboral. Si no hubiera un mínimo, eventualmente podríamos estar negociando a cada rato, ¿verdad? Terminamos una negociación y en 6 meses más otra negociación, y eso puede ser muy desgastante para las relaciones laborales. Por eso es que se establece un mínimo que es el de los 2 años. Y el máximo de 3 años, ¿verdad?, también tiene un propósito, y es que si bien queremos un poco de estabilidad, tampoco queremos que se eternice ese instrumento colectivo, ¿verdad? Que haya cada cierto tiempo una renovación en la discusión de los beneficios que se otorgan en la empresa, y por eso es que se establece ahí también esa duración máxima. Y ahí solo agregaría que es posible, ¿verdad?, también tener cláusulas que tengan ultraactividad, es decir, algunas cláusulas del instrumento colectivo que sigan vigentes cuando se acabe la vigencia de ese instrumento colectivo y, por ejemplo, no se negocie uno nuevo, ¿verdad? A eso se le llama ultraactividad del instrumento colectivo, es decir, cláusulas que persistan, que pervivan más allá de la propia duración de ese instrumento. Y eso, y ya me callo, porque hoy día me deben haber terminado odiando tanto que hablé tanto rato. Y quedo a su disposición para preguntas que puedan surgir sobre lo que vimos hoy día. Profesor, ¿sí? yo le quiero hacer una consulta, más que nada a ver si me puede explicar un poco más ampliamente lo que le voy a consultar, como una pregunta del diplomado. Una pregunta del diplomado que me llama la atención, que dice cómo protege nuestro ordenamiento jurídico a terceros. Ahí tengo la duda en cuanto a los terceros, que pudieran verse afectados por la huelga. Estuve viendo, pero siento que no conseguí la respuesta como para ver en forma amplia la protección del ordenamiento jurídico. Siento que lo fui muy en específico. No sé si usted puede hacer un comentario o global o dónde podríamos orientarnos un poco para sacar más información, aparte de los textos enviados del diplomado, igual son buenos, pero verlo de una forma más amplia y más
en lo Para poder práctico, focalizar. focalizarlo y verlo en la práctica, lo que realmente sucede, porque he visto que hay cosas que efectivamente están en la norma, pero no se ejecutan, no sucede. Claro. Eh, Sí, pero- esa es sin meterme así a fondo con el tema de conflicto y huelga, que es un tema que van a ver en las clases que siguen, adelanto algunas ideas para poder responder la pregunta que plantea Danisa. Hay varias formas en que un hecho huelguístico puede afectar intereses de terceros. Y cuando hablamos de intereses de terceros, podemos hablar de distintos terceros. Terceros, ¿verdad? Estamos pensando en sujetos que no están directamente involucrados en el conflicto, por lo tanto, no son ni la empresa, ¿verdad? En este caso, ni el sindicato que está en este proceso de huelga. Por lo tanto, podemos tener terceros que sean trabajadores de la misma empresa, pero que no sean huelguistas, ¿verdad? Que no estaban dentro del sindicato y que por lo tanto no están involucrados en el conflicto colectivo. Y evidentemente a esos terceros, a esos trabajadores no huelguistas, les puede afectar una huelga. Les puede afectar de múltiples maneras, ¿verdad? Les puede afectar primero, por ejemplo, por el ejercicio de ciertas manifestaciones asociadas a la huelga, pero que son de discutible legitimidad. Por ejemplo, un boicot. Por ejemplo, que los trabajadores huelguistas impidan ay, se me fue la palabra, el ingreso, el acceso, ¿verdad?, a la empresa, y en definitiva ellos, que no son huelguistas y querían trabajar, se vean impedidos de su derecho a trabajar, ¿verdad?, por estos otros trabajadores que están ejerciendo, por ejemplo, un cierre, un boicot a la empresa. Ahí podemos tener una manifestación de una afectación de un interés de un sujeto que es un tercero. Traigamos a Juanito de nuevo. Juanito no estaba ni ahí con la huelga, ¿verdad? No está sindicalizado, de hecho le dicen el rompehuelga, ¿verdad? El que dice que no, yo no estoy con ustedes. Y él llegó mateamente el día que se ejecutaba la huelga con su mochilita a entrar a trabajar, pero resulta que había un piquete afuera de trabajadores huelguistas y no lo dejaron entrar. Ahí tenemos una manifestación y lo que tenemos ahí, en definitiva, y por ello yo le diría que busquen, hay una colisión de derechos fundamentales. Entran en juego, ¿verdad? O entran en choque el derecho a la huelga del sindicato y de todos los trabajadores afiliados que están ejerciendo esa manifestación huelguística, y por otro lado, el derecho a trabajar que tiene el trabajador que no quería estar involucrado en ese proceso. Entonces, como en cualquier espacio de colisión de derechos fundamentales, lo que tenemos que hacer es ponderar, ¿verdad? Tenemos que ver, ¿verdad?, este triple ejercicio de la proporcionalidad, de la necesariedad de la medida, ¿verdad?, para poder resolver en el caso a caso, ¿verdad?, porque es distinto a que hayan dos personas afuera que le griten cosas feas y que él se sienta mal porque le gritaron y se devuelva a la casa, a que el piquete sol de verdad y sea imposible entrar a la empresa, ¿verdad? Dependerá de nuevo del caso a caso y por eso es que no hay una respuesta única. La respuesta es, en una colisión de derechos fundamentales como la que mencionamos, hay que hacer un ejercicio de ponderación. No es que se anule ni un derecho ni otro, sino que tenemos que buscar este ejercicio de ponderación. Ese es un caso, ¿verdad? Y que pasa a veces, ¿verdad? Pasa que entran en conflicto estos derechos. También puede afectarse derechos de terceros, y vuelvo al caso del trabajador no huelguista, cuando tenemos huelgas muy importantes, huelgas muy grandes, que puedan determinar el ejercicio de otro derecho correlativo a la huelga, que es el lockout o el cierre patronal. No sé si han escuchado hablar de este derecho o si lo tienen ahí en la vista. Pero básicamente cuando hay huelgas grandes, es decir, que afectan, por ejemplo, a más de la mitad de los trabajadores de la empresa, eso activa otro derecho ahora, pero es un derecho de la otra parte de la empresa, a cerrar completamente la empresa o a cerrar parcialmente la empresa, porque en la práctica le sale más caro o le sale más beneficioso derechamente cortar que seguir trabajando a media máquina, que seguir abiertos, ¿verdad?, a medio filo con esta huelga que está en curso. A eso se llama lockout o cierre patronal, que es esta contrapartida, este contraderecho que le surge al empleador en estas huelgas grandes que afectan a más del 50% de los trabajadores o que afectan también a una parte esencial, a una labor esencial de la empresa, ¿verdad? Aunque no sea al 50% de los trabajadores. Y eso puede afectar, evidentemente, a los trabajadores no huelguistas, que son terceros de la huelga, ¿verdad? Porque primero se les impide trabajar y ellos no tenían arte ni parte con esa huelga que está en curso, pero ahora es más grave. Ahora, además, ¿verdad?, cuando se ejecuta este lockout, ellos tienen los mismos efectos que la huelga, por lo tanto también se les suspenden sus remuneraciones. Juanito, que era el rompehuelga, que era el amigo del jefe, ¿verdad?,
va a tener también suspendidas sus remuneraciones porque se hizo ejercicio de este derecho. Entonces hay de nuevo ahí un impacto importante y ese además es un impacto regulado por la ley. El legislador, el Código del Trabajo, es el que regula los efectos y la procedencia de este cierre patronal. Eso entonces por un lado, Danisa. Pero también tenemos terceros que son terceros, voy a ponerle un nombre, no es un nombre técnico, pero terceros absolutos, que ya no es Juanito, trabajador, no huelguista. Ahora Carolina, que no tenía nada que ver con la empresa, pero que puede de rebote, ¿verdad?, recibir los efectos de esta huelga. Algunos que pueden ser marginales, ¿verdad? Uno podría ver afectaciones de los derechos de otros o de intereses de otros, voy a llamarlo pequeños, ¿verdad? Que van desde que, no sé, están en huelga los trabajadores afuera de una fábrica de fideos, que es la última huelga que tengo a la vista. Están afuera de la calle, es una calle, una avenida grande, y resulta que los trabajadores en los momentos peak, las horas punta, se toman la calle, cruzan la calle, ¿verdad? Y no circulan los autos ni para allá ni para acá y generan caos. Y entre que llegan los carabineros, los disuelven, etcétera, pasa un buen rato y afectamos ahí intereses varios. Desde Carolina, que no llegó a buscar a su hija al colegio, hasta otro que tenía un viaje, ¿verdad?, conectado porque tenía que tomar un tren y lo perdió, etcétera. Muchos intereses que pueden ahí quedar en juego, ¿verdad?, por ese tipo de acciones. Pero eso yo lo llamaría problemas menores, aunque cuando uno lo vive puede ser un problema grande, digamos, pero no son jurídicamente tan relevantes. Pero puede pasar también que la huelga involucre intereses esenciales o bienes esenciales para la sociedad. Y ahí entramos en otro conflicto, ¿verdad? Cuando hay una huelga que afecta, por ejemplo, el suministro de agua potable o el suministro de electricidad en una ciudad o en un lugar determinado, ¿verdad?, o afecta, por ejemplo, la circulación de ambulancias. Ya no es la Carolina que no llegó a buscar a su hija, sino que es el paciente que se murió en la ambulancia porque no lo dejaban pasar, ¿verdad? Entonces ahí ya afectamos otros bienes jurídicos mucho más potentes y tendremos que entonces empezar a pensar en la otra dimensión de la regulación, que es la huelga de los servicios esenciales, ¿verdad? Hay una definición, una regulación normativa que establece que, de nuevo, ¿verdad?, por un decreto triministerial, se va a indicar todas las empresas que se considere que están dentro de esta categoría de servicios esenciales y a ellos se les bloquea el derecho de la negociación colectiva. Entonces, ahí uno puede discutir y siempre hay impugnaciones cada vez que surge esta norma, en el sentido de por qué esta clínica está en el listado y esta otra institución no, ¿verdad? Algunos entran, otros no entran en ese listado, a la lista negra, le dicen, de la huelga, pero es una regulación particular cuando el interés o el derecho o el bien jurídico representado es de tal entidad que llega a anular el derecho de huelga de los trabajadores de esas empresas, ¿verdad? Porque se considera más relevante, indisponible ese bien jurídico superior del que ahora estamos mencionando. Y eso se me ocurriría, dice, no sé si doy algunas luces ahí de por dónde va. Me quedó absolutamente claro, profesor. Qué Muchas bueno. gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa antes de que terminemos? Sí, profesor. Macarena. Sí, en el sentido de la negociación colectiva arreglada, cuando se puede producir alguna represalia por parte del empleador por haber participado en esta negociación, no sé, por haber optado por la huelga y todo eso, las acciones que podría tener el trabajador de protección o reclamos son las mismas, o sea, podría optar por interponer una tutela por vulneración de derechos, o existe alguna acción específica. Sí, efectivamente se da también. Muchas veces que cuando el trabajador o los trabajadores están sometidos a una negociación colectiva, como decíamos, se exponen a la empresa y a las decisiones que puedan ser reactivas de la empresa. Y lo que hay aquí es una protección que tiene varias manifestaciones, o hay distintos instrumentos o mecanismos de protección. Por un lado, hay que tener a la vista que durante la negociación colectiva y un tiempo antes, 10 días antes y un tiempo cortito posterior, ¿verdad?, hay el fuero de la negociación. Por lo tanto, todos los trabajadores que estén en la nómina de la negociación, todos los trabajadores en principio afiliados al sindicato, están con la cobertura del fuero sindical. Y la cobertura del fuero sindical es la misma que cualquier persona que tenga fuero. Por lo tanto, no puede ser despedida
durante el tiempo en que tenga fuero, salvo que concurran las causales que permiten desaforarlo y siempre que haya un proceso de desafuero y el tribunal en definitiva acceda a esa solicitud de desafuero. Ese es un primer mecanismo concreto, específico de protección. Pero puede pasar también que se acabe esta carcasa de protección, por decirlo de alguna manera, del fuero sindical, porque además es un fuero muy limitado, es un fuero que alcanza, como les digo, básicamente el periodo de la negociación y un poquito antes y algunos días después, pero se acaba pronto, ¿verdad? Y subsiste después solo el fuero de los dirigentes sindicales, de los directores sindicales, pero el resto de los trabajadores que estaban en la nómina deja de tener ese fuero. Entonces, lo normal, ¿verdad?, cuando ocurren este tipo de situaciones, es que los empresarios no despidan mientras se está realizando la negociación, ¿verdad? O despiden antes, cuando cacharon que venía la negociación y que habían algunos que eran los que más revoloteaban, o despiden después, cuando quedaron, ¿verdad?, atorados con algunos que fueron los que más molestaron, entre comillas, en el proceso de negociación. Y entonces ahí ya no tenemos la cobertura del fuero, la cobertura formal del fuero, y lo que tenemos que buscar son otros mecanismos de protección que podríamos llamar más indirectos. Y ahí surge lo que bien dice Macarena, en el sentido de que la única forma de tutela que queda ahí es la de una práctica desleal o una práctica antisindical, ¿verdad?, que procedimentalmente se tramita como una acción de tutela, con el procedimiento de aplicación general, con las reglas especiales que tiene la tutela, pero la acción es la de una práctica antisindical o una práctica desleal dependiendo del momento específico en que ocurra ese acto. Esas son las dos grandes vías que hay, dependiendo de si tiene fuero o no tiene fuero en el momento concreto en que se vaya a hacer esta reclamación, Macarena. Ya. Y lo otro, profesor, me llama la atención que de la clase de hoy día se ve o parece verse que la empresa está muy desprotegida o creo yo que lo entendí así, en una negociación colectiva, porque en el fondo a ella le corresponde cumplir obligaciones de contestar el derecho a la información y finalmente los beneficios se los llevan todos los trabajadores, pero es tan así como que es la empresa la que finalmente sale más perjudicada, entre comillas perjudicada. Bueno, eso es bien relativo. La verdad es que dependerá de cómo sean las relaciones y el clima laboral en general, ¿verdad?, en una empresa X. No, jamás, digamos, pretendería demonizar a la figura empresarial, pero efectivamente tiene obligaciones que cumplir. Ahora, también hay que tener a la vista que tiene en su cancha todo el margen de maniobra para poder acceder o no acceder a lo que se le está pidiendo. Lo que tiene como obligación es básicamente el deber de negociar, el deber de sentarse a negociar, ¿verdad? No tiene la obligación de conceder, ¿verdad? Por lo tanto, dependerá de cuánto quiera resistir la empresa a acceder a las peticiones de los trabajadores, y puede ser por una razón muy legítima, puede ser que la empresa derechamente no tenga espaldas para acceder, ¿verdad? Puede ser que los trabajadores le pidan 100 y resulta que si la empresa da 100 se quiebra, no puede resistir, ¿verdad? Y eso entonces en definitiva depende de la capacidad que tenga la empresa también de resistir un proceso de negociación colectiva, que por cierto es muy desgastante para los dos lados, ¿verdad? Si para nadie es grato estar en un proceso de conflicto colectivo más o menos sostenido. Pero lo que quiero dejar claro ahí es que la obligación de la empresa, cuando hablamos de deber de negociar, no es una obligación de acceder a lo que pide el sindicato. Ya. La obligación es de sentarse a negociar, y el piso mínimo, ¿verdad?, que además es lo que se planteaba como una gran maravilla en la reforma laboral de Bachelet II, esta obligación de que al menos le tengo que dar lo que le di en la negociación anterior, tampoco es tal, porque el piso mínimo deja fuera todas las cuestiones que tengan que ver con remuneraciones. Y nosotros partimos hoy día diciendo que el grueso de la negociación colectiva es precisamente remuneraciones. Por lo tanto, todo eso no queda dentro del piso mínimo de la negociación. Y básicamente, si usted obtuvo 50 en la negociación anterior, eventualmente va a tener que volver a pelear esos 50, mantener esos mismos 50 que ya había logrado en una negociación antigua. Por lo tanto, yo no diría que uno estaba en mejor pie que el otro, depende mucho de la realidad concreta del espacio empresarial en que se desarrolla el conflicto. Ya, profe, muchas gracias. De nada. Bien, pues, muchas gracias por haberme escuchado, por haberme aguantado estos 2 días. Para mí ha sido un agrado poder conocerlos. Algunos los vi, a otros les vi sus nombres, pero por cierto siempre es bueno empezar
a hablar de los derechos colectivos, que son, como lo vimos el martes, como el rincón escondido del derecho del trabajo, y a veces no le damos la suficiente importancia. Así que muchas gracias, ha sido un agrado poder compartir con ustedes. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, profesor. Para nosotros. Muchas gracias. Gracias, profesor. Chao, que esté bien. Que estén muy bien también todos, y que les siga Gracias. yendo bien en el diplomado. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao. El domingo. Chao. Ah, que les vaya bien.